Cuando alguien de repente desaparece sin dejar ni rastro, su mundo, en cierto modo, se congela. Pero para la ley, para todo lo que deja atrás, acaba de empezar un viaje complejísimo. ¿Qué pasa con sus propiedades, con su familia, con sus deudas? Vamos a ver qué camino legal se sigue cuando ocurre algo así. Esa es la gran pregunta, claro, porque no es solo que alguien no esté físicamente, es que se crea un vacío legal enorme. Hay propiedades que necesitan un gestor, una familia que tiene derechos y obligaciones, deudas que siguen corriendo. La vida no se para y el derecho no puede permitirse dejarlo todo en el aire indefinidamente. Así que, en lugar de dejarlo todo al azar, el sistema jurídico español traza un camino muy claro. Es un proceso que va en 3 etapas, diseñado para buscar un equilibrio entre la esperanza de que la persona vuelva y la necesidad de que la vida de los demás pueda seguir adelante. Empecemos por la primera fase. Lo primero que hace la ley es, por así decirlo, aplicar primeros auxilios. Es una reacción de contención. Antes de hacer ninguna declaración formal, se activa un mecanismo de emergencia para gestionar el caos inicial y proteger lo más urgente. Esta primera respuesta es nombrar lo que se llama un defensor del desaparecido. El objetivo es muy concreto: proteger los intereses de esa persona y ocuparse de cualquier asunto que no pueda esperar. Imagina que tenía un juicio pendiente o un negocio que requiere una firma ya, pues para eso está esta figura. Es una medida para apagar los fuegos más inmediatos. Y ojo, que no se elige a cualquiera. La ley establece una jerarquía muy clara. Lo primero es buscar al cónyuge. Si no hay, se pasa al pariente más cercano. Y solo como última opción, si no hay nadie, el juzgado elige a una persona de confianza y solvente, aunque sea ajena a la familia. Es súper importante entender que este rol es provisional, temporal y muy limitado. El defensor no va a gestionar todo el patrimonio de la persona. Su única función es encargarse de lo inaplazable, y es el propio juzgado quien define exactamente qué puede y qué no puede hacer. Vale, pero ¿qué pasa si el tiempo avanza y sigue sin haber noticias? Pues que pasamos de esta solución de emergencia a un estado legal que ya es mucho más formal, mucho más serio y sobre todo duradero. El tiempo aquí es la clave para pasar a esta segunda fase. La ley dice que tiene que pasar al menos 1 año desde la desaparición si la persona no dejó a nadie al cargo de sus cosas. Ojo, y 3 años si sí que había dejado a un apoderado general para que gestionara sus asuntos. Y es que este marco legal, por cierto, tiene un origen histórico que lo explica todo. No es una ley pensada para casos raros y aislados. Nació de una necesidad brutal después de la Guerra Civil, una época en la que miles de personas desaparecieron, dejando un vacío enorme que la ley tuvo que aprender a gestionar de alguna manera. Una vez que se cumplen esos plazos de 1 o 3 años, el juez puede emitir la declaración de ausencia legal. Y esto lo cambia todo. Ya no estamos hablando de una medida provisional. Es el reconocimiento oficial de que una persona lleva mucho tiempo desaparecida, y esto activa consecuencias legales mucho más profundas. Con esta declaración se nombra un representante legal, que tiene muchísimos más poderes que el simple defensor del principio. Y de nuevo la ley prioriza a la familia, siguiendo un orden súper estricto que el juzgado tiene que respetar. Primero el cónyuge, sino los hijos, después los padres y así sucesivamente. A partir de este momento, la vida de la familia se reorganiza legalmente. El representante se hace cargo de administrar todo el patrimonio. El cónyuge puede pedir la separación de bienes para proteger su parte. Y si hay hijos, la patria potestad pasa a ser ejercida en exclusiva por el progenitor que sí está presente. Y con esto llegamos a la fase final, la más drástica, la más definitiva. Es el momento en que la esperanza, legalmente hablando, se agota y la ley necesita dar un cierre a la situación. La declaración de fallecimiento es justo lo que su nombre indica, una resolución judicial que declara muerta a esa persona. Pero es muy importante entender esto. Es una presunción, no una certeza. No es que se haya encontrado el cuerpo, es que la ley asume que ha muerto para poder por fin abrir la herencia y cerrar todos sus asuntos. ¿Y cuánto hay que esperar para llegar a este punto? Pues la respuesta depende muchísimo del riesgo de la situación. El plazo general es de 10 años, 10 largos años. Pero si la desaparición fue en un contexto de violencia, se reduce a solo 1 año. Si fue en una catástrofe como un terremoto, 3 meses. Y en un accidente de avión o un naufragio, basta con 1 mes. La ley es pragmática, ajusta el tiempo a la probabilidad de que la persona siga viva. Es que la diferencia en los plazos es abismal. Pasar de 120 meses en un caso normal a solo 1 mes tras un accidente aéreo. Esto demuestra muy bien ese pragmatismo de la ley. Busca dar una solución y un cierre rápido a las familias cuando las circunstancias son, desde luego, mucho más extremas. Pero incluso aquí, en el punto final, la ley no cierra la puerta del todo. Y esto es fascinante. Hay unas salvaguardas.
Se obliga a los herederos a hacer un inventario de todo y se les prohíbe regalar nada de la herencia durante 5 años. Es como un reconocimiento legal de que, aunque sea muy improbable, lo imposible a veces ocurre. Y esto nos lleva al giro de guión más increíble de todos. ¿Qué ocurre si la persona que ha sido declarada legalmente muerta, de repente, reaparece? Bueno, pues aquí está la consecuencia más chocante y quizá más dura de todo el proceso. La persona que regresa tiene derecho a recuperar todo su patrimonio, sus bienes, pero su matrimonio no. El matrimonio se disolvió de forma definitiva con la declaración de fallecimiento. Se acabó. Y hay otro matiz económico importante. Se recuperan los bienes, sí, pero no los frutos que esos bienes hayan generado mientras tanto. Es decir, las rentas de un alquiler, los beneficios de un negocio, eso no. La ley protege a los herederos que, de buena fe, han estado administrando ese patrimonio como si fuera suyo. La conclusión legal es rotunda. El regreso no reactiva el matrimonio. Si la pareja quiere volver a estar junta, tiene que pasar por el altar o por el juzgado de nuevo. Para la ley, son 2 personas solteras que se reencuentran. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Este viaje legal es, en el fondo, un delicado ejercicio de equilibrio. Es el intento de un sistema por dar cierre, por dar seguridad a los que se quedan, pero sin olvidar del todo a la persona que desapareció, manteniendo siempre una pequeña puerta abierta a lo extraordinario, a la posibilidad de un regreso imposible.